Así que amigos, un factor decisivo, yo diría que el más importante de todos a la hora de enfocarnos en la liberación de Cuba, en cómo efectuar ese proceso lo más enérgica y efectivamente para lograr la liberación de Cuba. Lo primero creo que es una interpretación adecuada de lo que sucede en Cuba, de qué es Cuba concretamente, ¿no? Hoy en día, en la actualidad. En este sentido, creo que lo primero es reconocer que en su inmensa mayoría los activistas, los intelectuales, los opositores, etcétera, que evalúan la liberación de Cuba, que interactúan por la liberación de Cuba, tienen en primer lugar un problema de interpretación bastante serio sobre lo que ocurre en Cuba, sobre lo que es Cuba, ¿no? Y es natural, no se trata de que sea gente bruta ni empecinada, sencillamente en su interpretación están trasladando su realidad hacia esa realidad real, vamos a llamar, ¿no?, que hay en Cuba. Y valga la redundancia en este sentido, es decir, es lo más humano que existe, interpretar la realidad de acuerdo a nuestra propia perspectiva de ella y olvidar que cada persona en sí misma es un mundo, ¿no? Así que creo que es fundamental entender algo, ¿no? Y es que por lo general, de manera yo diría que apabullante, tanto los activistas como los artistas, como los intelectuales, como los opositores, etcétera, que llevan a cabo la lucha contra el régimen castrista, tanto dentro como fuera de Cuba, pertenecen a una especie de vanguardia social, ¿no? A una clase más viva que las demás, y por lo tanto al analizar la realidad sobre la que deben actuar o la que deben transformar, muchas veces olvidan que no es esa su realidad, sino una realidad ajena que está quizás en cierto sentido, y sin sonar peyorativo, por debajo de la de ellos, ¿no? Es decir, mientras un activista o un defensor de los derechos humanos o un artista o un intelectual opuesto al castrismo está intensamente metido en esta secuencia de la lucha contra el totalitarismo, tenemos del otro lado una mayoría que no pertenece a esa vanguardia, que simplemente y por muy diversas razones no se siente impulsada a colaborar o a meterse de lleno en esa lucha anticastrista. Es decir, que tenemos por un lado un problema de percepción de la realidad a partir de una vanguardia opositora en sus diversas vertientes, intelectual, etcétera, que de cierta manera está un poco perdida a la hora de evaluar la realidad cubana, y a partir de esa evaluación errónea desarrolla sobre el terreno quizás tácticas o estrategias equivocadas, ¿no? O no lo suficientemente precisas. Y por el otro lado tenemos esa inmensa mayoría del pueblo cubano, donde predomina la apatía, el acomodamiento, el parasitismo, para hablarlo claro. Es decir, se trata de una sociedad que se ha acostumbrado con el tiempo a parasitar a sus clases vivas y en general a todo país, gobierno, institución, etcétera, que le permita esa jugada, ¿no? ese modo de vida. Entonces, yo creo que una de las primeras actividades que hay que desarrollar en el sentido creativo y en el sentido de la reflexión es poner los pies sobre la tierra y entender con qué se está interactuando, ¿no? Luego, este es un pueblo, esta es una sociedad que, si está llena de gente apática, de gente acomodada o de gente sencillamente vegetativa, no hay que olvidar también que está llena de una intelectualidad también y de un sector creativo, entre comillas, vamos a decir, como los Virulos o los Humberto López, que son en esencia también un cáncer para la liberación de Cuba, ¿no? Esta gente trabaja de conjunto, no solamente con el gobierno, no solamente con la nomenclatura en el poder, sino también trabaja de conjunto con ese sentir social, o con esa inercia social que caracteriza a la Cuba de hoy. Hay que decir que esto viene de lejos, es decir, no se trata solamente del castrismo de 62 años
antropológicamente hablando haya cambiado Cuba. Cuba venía ya con una serie de males y de recovecos, vamos a llamar antropológicos de nuevo, que había que desarrollar, que había que mejorar, que había que transformar, ¿no? Y el castrismo lo que hizo sencillamente fue aprovecharse de eso, ¿no? de esa tendencia a quitarle importancia a ciertas cosas y a vegetar sobre el terreno, ¿no? Es decir, esto no es un producto del castrismo 100%, sino que el castrismo lo desarrolló, lo interpretó correctamente y lo desarrolló después durante décadas, ¿no? Durante décadas. Entonces, es lo primero que debe hacer una oposición activa, ya sea en el campo intelectual, ya sea en el campo activista. Lo primero que debe hacer es comprender la realidad que pretende liberar para después efectivamente poder liberarla, ¿no? Hallar los instrumentos, los modos, las estrategias para poder liberarla a partir de la realidad de lo que tiene delante, no de la proyección de la propia personalidad de estos opositores o de estos activistas que tienen toda la razón del mundo, que son inteligentes, que son dedicados, que son patriotas inclusive, para utilizar una palabra que está de moda, pero que no siempre conectan con la realidad de Cuba sencillamente porque están proyectando su realidad, no entendiendo la realidad ajena, la realidad social que prepondera en la isla en estos momentos. Hay que partir de ahí, ¿no? Hay que entender esta realidad para desarrollar estrategias adecuadas, aunque por supuesto este es uno entre tantos de los problemas que hay que resolver o de las dificultades que hay que afrontar para poder liberar a Cuba. En próximos vídeos estaremos hablando de otros factores, ¿no? Pero es importante entender con qué se lidia, ¿no? Qué se pretende liberar para poder después efectivamente lograrlo, ¿no? Lo primero es entender la realidad, salirnos de esa realidad alternativa tan de moda hoy en día y poner los pies sobre la tierra. Muchas gracias, amigos.